Bueno, y precisamente para hablar de este tema, hacemos contacto vía Zoom con Aarón Beas, precisamente actor y padre de Patricio Beas y expareja de Lady Parquímetro o Lady Racista, como también se le conoce. Aarón, ¿cómo te va? Buenos días y gracias por Muy esta buenos días, comunicación. ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Muchas gracias. A ver, Aarón, vamos entendiendo como por partes porque queremos pensar que esta no habría sido la primera vez, sí fue pública, pero no habría sido la primera vez que tu expareja, que Jimena, explota de esa manera en cualquier lugar ante la autoridad, seguramente contigo. ¿Este tipo de comportamiento llevaba tiempo sucediendo? ¿Había sido señalada? ¿Le habían hecho una recomendación para que tratara de cambiar este tipo de comportamientos? ¿Cómo era antes de este incidente? Pues mira, la verdad, así de mal, tan iracunda como la vi ahorita, nunca la había visto. Bueno, como en este video, estos dos videos, sí la había visto enojada, sí la había visto mal. Yo creo que ahora sí está superando más su límite, ¿no? Yo creo que anda con problemas de depresión por lo que pasó con su mamá. Y pues quizá sea todo eso, ¿no? Sí, sí creo que tiene que recibir ayuda profesional. ¿No? Yo creo que ella no se da cuenta que está dañando a los demás con su actitud. Y pues yo lo que sabía es que siempre ha tenido como episodios de depresión, de ataques de ansiedad. Y pues ahora como que ha ido increciendo, o sea, cada vez la veo más, pues más así, más enojada, iracunda, más, ¿no? Y bueno, a mí finalmente quien me preocupa es mi hijo, ¿no? Justamente eso te iba a comentar, Aaron. ¿No te ha dicho nada tu exesposa de que tú estás dando declaraciones públicas acerca de este incidente? Pues la verdad es que yo no he hablado con ella, hace un poco más de un año que no hablamos. Siempre tuvimos una relación, yo traté de llevar lo más sana posible por el bienestar de mi hijo. No hemos hablado, la verdad, no sé, estoy a punto de ver si mejor ya, en vez de estar triangulando información, ya hablar directamente con ella. Supongo que ella está muy mal. Yo, pues la verdad, no era mi intención pues, salir y dar tantas entrevistas, pero sin embargo, no me quiero ver grosero y quiero dar la cara un poco y tratar de entender junto con todos qué es lo que está pasando, ¿no? A través de lo que yo conozco de ella. Aaron, ¿has hablado con tu hijo? ¿Qué dice tu hijo de toda esta situación? Porque él estaba ahí también. Claro, ¿no? Él está súper espantado, está muy, muy arrepentido y sobre todo, lo he dicho ya muchas veces, está con mucho miedo de que no sabe qué va a pasar con su mamá, ¿no? Entonces no se le quiere separar ni un momento. Yo le había propuesto que se viniera conmigo para que se bajaran las aguas un poco y la mamá que esté con unas amigas, pero no, él quiere estar con su mamá y sí lo entiendo, ¿no? La verdad, pues está muy espantado de todo el odio que ha recibido en redes sociales, ¿no? O sea, obviamente aprendió la lección, pero sí, sí es algo muy duro, hasta para mí, que yo no tenía nada que ver en el interior, también me dicen que me vaya ya de México, que me largue, yo soy mexicano, ¿no? Mi hijo también nació aquí. Claro, Aarón, en el proyecto siempre de una pareja, cuando hay de por medio un hijo, existe pues el tema de la crianza, pero también de la educación y de muchos aspectos. En este caso, cuando nace tu hijo, empiezan pues los problemas con tu expareja, se separan y se queda ella con él. ¿Cada cuánto lo ves? Tú formaste parte de su educación, ¿no? ¿Cuánto contacto tienes con él al año? ¿Qué es lo que platicas acerca de las reacciones de su madre y cómo él también podría estar involucrado y afectado como pasó ahora, y no solo en este momento, sino en el futuro? Pues mira, cuando el niño nació, ella tuvo, de hecho apenas voy a comentar esto, ella tuvo depresión postparto. Ujú. Estuvo diagnosticada con este problema, que yo la verdad es que sabía muy poco acerca de eso. Ella tomamos la decisión juntos de que el niño se quedara conmigo. El niño estuvo conmigo hasta los 8 años exactamente, o sea, hace 8 años que se fue exactamente el día de su cumpleaños, días antes, se fue con ella. Y yo lo he visto muy regularmente después de esos 8 años. La verdad, también para mí fue difícil, ¿no? Después de alguna manera yo criarme, de estar con él. Eh, Ella, pues sí, yo creo que desde entonces ya traía como, pues estos problemas de depresión, de angustia, de... Yo la verdad es que no me quise como clavar mucho en el tema porque para mí fue difícil el rompimiento, ¿no? Yo siempre pensé que en algún momento no se iba a recapacitar y que íbamos a volver a hacer lo que a lo mejor a mí me hubiese gustado, ¿no? Hacer como una buena familia con ella y todo. No se dio. Mi hijo, pues la verdad estaba muy bien conmigo, o sea, sí me arrepiento un poco de haberlo dejado todo el tiempo con ella. Siempre lo he visto muy, muy seguido, o sea, mínimo una vez cada 15 días, pero
casi a veces, o por ejemplo en la pandemia estuvimos casi juntos todo el tiempo, los tres, ¿no? Ella tenía un novio, una pareja, pero él viajaba mucho, X. El caso es que estuve de hecho yo en su casa con ellos casi, pues no sé, un año, 2 años, ¿no? Volvimos a como convivir casi como familia, aunque nunca hubo ya nada entre ella y yo. Y pues sí, la verdad, estoy preocupado porque sí veo que le ha afectado mucho ese miedo de sentir que va a perder a su mamá, ¿no? Ahorita creo que lo que más afectado está en él es ese miedo a que se la lleven, a volverla a perder, ¿no? Y eso es lo que también ha hecho que estos últimos años sea muy difícil que quiera pasar días conmigo, venir o ir de vacaciones conmigo, porque siente que a la mamá se le va, ¿no? Claro. Y ella también se dio cuenta y a lo mejor por eso lo sobreprotege y por eso a lo mejor trae una actitud un poco pues, muy inmadura, ¿no? Digo, es un niño, de alguna manera tiene 16, pero yo creo que es muy inmaduro para su edad por la misma sobreprotección que le da la mamá también un poco, yo creo que para pues no sé cómo corregir el error de haberlo dejado quizá en los mejores años. Ella lo veía muy seguido también cuando estaba conmigo, ¿no? O sea, no es que se desapareció, pero bueno, sí ha sido muy complicado, sobre todo ya estos últimos 2 años, 3 años, él ya adolescente, está muy alto, muy grandote, o sea, de hecho está más fuerte que yo y ya siempre estamos juntos. Su juego favorito es enseñarme que es mucho más fuerte que yo, ¿no? O sea, y sí, tiene mucha fuerza. Y entonces está confundido como buen adolescente que no sabe distinguir todavía entre quizá malos ejemplos que ha visto, a lo mejor quizá también de mi parte, ¿no? Porque también he sido muy permisivo, yo debería haberlo ojalá de decir, no, tenemos que hacer ejercicio, tienes que comer bien, tienes que acostarte temprano, dejar de jugar videojuegos, todas esas cosas. Pero el problema es que con ella interfería y lo complicaba un poco más todo. Sí, en una etapa tan complicada como puede ser la adolescencia, esta edad de 16 años, que es cuando más cerca hay que estar de los hijos, de los adolescentes. En este caso, ¿qué pasa con su madre? ¿Tiene contacto con su familia en Argentina? ¿Tiene más familia viviendo aquí con ella? Te pregunto esto porque todos, de alguna manera, Aarón, pasamos por momentos en donde podemos estar deprimidos, por momentos en donde las complicaciones que generan esta actualidad tan convulsa nos pueden llevar pues a un momento complicado, pero eso no tendría que ser justificación si uno de entrada puede saber que tiene estos padecimientos emocionales, mentales, porque son afectaciones más comunes de lo que se piensa, pero atenderse a partir de esta situación y sobre todo también lo que puede generar en tu familia, en tus hermanos, en tus papás, en tus hijos, peor, en tu pareja. ¿Qué es lo que ella ha podido poner en la mesa como prioridades? ¿Has platicado con ella en algún momento, no ahora, sino antes cuando tenías comunicación? ¿O sabes si su familia ha podido platicar con ella acerca de este tipo de comportamiento? Porque de ser así, el que es también una víctima va a ser tu hijo si es que se queda descuidado en esta situación, ¿no? Pues mira, ella tiene muy poca familia, ¿eh? De hecho, el familiar más cercano era su madre, que sí hablaban pues casi diario, ¿no? Estaban muy al contacto, a pesar de que justo cuando yo la conocí a ella hace 20 años, la mamá fue que se regresó a vivir a Argentina, porque ella llegó aquí a los 12 años con su mamá. No es que llegó a trabajar de modelo, lo que pasa es que era una niña muy bonita y empezó a ganar concursos de marcas, de revistas, y de hecho el desodorante. Le tocó de muy adolescente empezar a trabajar como modelo porque, de hecho, ya no llegó a la Ciudad de México, llegó a Poza Rica, Veracruz, y, y solo con su mamá. La mamá creo que tiene tías, hermanas de la mamá, y algunas primas de más o menos de su edad que creo que viven en Madrid, pero con ellas como que nunca fue muy cercana porque vivió muy alejada. Hace unos años sé que fue a visitar a sus primas a Madrid, a España, pero no son tan cercanos. Entonces, sí, la verdad ella sí está como en esa situación de que no se siente ni de aquí ni de allá, porque de hecho pues ella ha intentado regresarse a su país porque lo extraña, porque lo que sea, ¿no? O sea, pero no se adapta. Ella ya finalmente pues ya es más mexicana, ¿no? Sí, no es que la esté justificando ni nada, pero la verdad es que sí está complicada su situación también, ¿no? O sea, entonces todo eso como que se le ha como revuelto un poco en la cabeza y llega a este grado de tener estos ataques de... Pues yo nada más le conocía muchos ataques de ansiedad, de depresión, de estar, sobre todo de ansiedad. Me tocaba muchas veces calmarla porque, no sé, de repente me entraban ataques de decir, tengo mucho miedo. Y yo me decía, ¿pero por qué? Entonces a mí siempre me ha gustado la meditación y antes practicaba mucho yoga.
se lo quise siempre inculcar y le decía que es bueno. Y más o menos funcionábamos y la ayudaba a tranquilizarse. Pero entonces yo creo que sí, su problema de salud mental, a lo mejor sí, con la muerte de su mamá se ha ido acentuando más. Y quizá ella de verdad no se da ni cuenta, porque a lo mejor a cualquiera nos molestaría que nos digan, oye, ve con un psiquiatra, ¿no? Estás loco. A nadie nos gusta que nos digan eso. Entonces, ella, yo creo que ella misma no se da cuenta, ¿no? El daño que causa a toda la gente a su alrededor. Aaron, Y lo hace de verdad inconsciente. Aaron, hay otro joven en este video. ¿Jimena tiene más hijos o quién es este otro adolescente que está con tu hijo? Y la siguiente pregunta es, en todo este tiempo, tú sabiendo pues el padecimiento mental de tu exesposa, ¿nunca has emprendido acciones legales para recuperar la custodia de tu hijo? Bueno, pues primero, el niño que aparece se llama Ángel, él es el amigo de mi hijo. Realmente creo que es su único amigo. Bueno, tiene él otro amiguito porque pues con todo este problema de la pandemia, pues pobre generación, porque les tocó estar encerrados 2, 3 años, que son muy importantes para hacer relaciones en la escuela, con los amigos y todo esto. Y pues se conocieron a través de los videojuegos, ¿eh? O sea, cosa que también a mí me ha costado trabajo eso, pero son buenos niños. De hecho, este chavo quiso pues ayudar a mi hijo, a la mamá también, ¿no? Pero pues terminó todo un poco peor. Y con respecto a lo otro, que era que sí, mira, yo no sé por qué, de hecho, uno de los grandes problemas que yo tuve con ella, la mamá vino a México hace como, no sé, unos 13 años, porque ella quería vivir en México. La mamá realmente amaba México, la cultura, de verdad, o sea, le encantaba México, por eso se vino a vivir aquí. Ella quería, de hecho, morir en México, pero ella recibió una pensión del papá que ya no se la siguieron mandando a México, se tuvo que regresar para seguir teniendo recibir su dinero, ¿no? Ella me decía, ella vino a México, yo tuve un problema muy grande con ella porque ella nunca me creyó que la mamá de verdad quería que yo le quitara la patria potestad, ¿no? Del niño. Y yo la verdad vi abogados y todo, la señora pues, me lavó un poquito la cabeza, yo dije sí, empecé a ver abogados y ya cuando vi que la cosa iba más seria dije, yo no gano nada quitándole a mi hijo a mamá. No, pero no por ella, por el niño, porque el niño estuviera bien. Sí, pero la verdad es que ella, digo, obviamente tienen la imagen de ella así de fuerte, o sea, no es ella así todo el tiempo, ella es una buena madre, o sea, quiere a su hijo, no es perfecta, pero sí es una mamá que quiere a su hijo, que de hecho lo sobreprotege y eso es lo que discuto yo con ella mucho, ¿no? Yo creo que el más grande problema que tenemos que yo creo que por el hecho que se siente un poco culpable de haberlo dejado a sus primeros años, a ella le dio pavor, de verdad, entonces decías que yo no sé qué hacer con un niño, le daba miedo incluso cargarlo, porque dices que siento que le voy a hacer daño y se me va a caer. Y fue que la diagnosticaron con depresión postparto, que pues sí fue difícil, ¿no? De verdad, ella lo amaba y todo, pero lo veía y le daba miedo tocar al bebé. O sea, yo creo que ya desde ahí para mí era una alarma de vida haberlo visto así, pero... Es que es por eso que te lo comento. Yo en una novela que había hecho no muchos años antes atrás, Mirada de Mujer, de hecho, mi personaje, bueno, en la trama en la que yo estuve, se hablaba de eso. Es la primera vez que yo había escuchado hablar de depresión postparto y a ella le pasó, ella sí estuvo diagnosticada con eso y entonces le aterró la idea de ser mamá, ¿no? No que no quisiera al niño, porque siempre lo quiso, pero no sé, ella me decía, es que yo siento que si estoy cerca de él, lo voy a dañar, le voy a hacer algo mal, ¿no? Pero con el tiempo se fue dando cuenta que se lo empezó a ganar, porque de hecho al principio al niño le costaba irse con ella, ¿no? Cuando estaba chiquito, pues no la conocía tanto, no era tan familiar para él, y pues a mí siempre me dolía, y con el tiempo fue pasando al revés, que se lo llevaba y el niño ya regresaba conmigo, y obviamente sufría horrible por su mamá, ¿no? Sufría y a mí me partía el alma, me partía el corazón, ¿no? Claro, son muchas mujeres las que pasan por una depresión postparto, pero no consideramos que pueda ser una justificación porque todos absolutamente tenemos problemas, Aarón, pero la situación también en este caso es que después se dio a conocer otro video que posiblemente fue antes de la situación del parquímetro, en donde también insulta, agrede a los policías que están afuera de su edificio, en donde ella vive, también con insultos, en donde pues el elitismo y las maneras que habíamos visto en el primer video pues son las mismas. Lo que yo te pregunto es que seguramente o posiblemente Jimena esté viendo esta entrevista o tal vez la vea después, pero
¿Qué podrías decirle, qué podrías recomendarle si es que tienes o todavía no sabemos si tienes contacto con ella a raíz de esto? Porque también escuchamos una disculpa diciendo que ella era muy simpática, muy buena persona. No sabemos qué tan sincera es esta disculpa o no, porque tú la conoces de primera mano, pero qué tan sincera o qué tan para salir del problema habría sido esta disculpa tomando en cuenta estos otros antecedentes. Y quiero agregar algo ahí, Aaron. Esa disculpa en sí misma era clasista, era racista, donde dice, yo hablo con el señor de los tacos. ¿Qué tiene de particular hablar o no con la persona que vende tacos? O sea, ella lo enfatiza como si eso le hiciera buena persona. Y no, claro, bueno, yo primero que nada quiero aclarar que yo no estoy justificando su comportamiento. Yo sí creo que fue algo que ya está fuera de su control, ¿no? Que sí es algo que la está realizando mentalmente, que sí está como en una crisis de identidad, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, yo le pediría que, pues que se atienda de verdad, porque de verdad no es mala persona. A lo mejor voy a responder las dos preguntas al mismo tiempo. O sea, ella cuando está bien, de verdad es una persona simpática. Yo escuché la entrevista, yo sí la noto que está muy nerviosa, está muy espantada. O sea, yo conociéndola, aunque no he hablado con ella, yo sé que pues está aterrada, ¿no? Con los ataques de pánico que le dan y todo esto. Y repito, no es justificable, no estoy queriendo, pero a lo mejor sí un poco que se entienda que, pues que la salud mental también es algo muy, pues bien difícil, ¿no? Yo creo que hay mucho todavía por descubrir y que nos juega, híjole, de maneras que nadie sabe por qué reaccionamos de tal manera, ¿no? Sí está un poco, o sea, yo creo que todo esto, juntado, o sea, obviamente se le ha ido como increciendo todo este rollo desde sus depresiones, desde la depresión postparto, de sus ataques de ansiedad, la está llevando a esto, el perder a su mamá, yo sé que se sintió muy culpable de no haber estado cerca de la mamá en Argentina, ¿no? Cuando la mamá murió, sí la iba a visitar seguido. Y pues sí, la verdad es que yo no sé qué pasa en su cabeza, pero yo sé que sí, ella sin querer afecta mucho y no se da cuenta, ¿no? Sí, y el problema aquí es que cuando alguien no se da cuenta o no lo reconoce, igual que con otro padecimiento, no sé, hablamos de algún alcohólico, algún adicto a las drogas, cuando no reconoce primero esta situación como una situación también emocional, pues va a ser muy difícil que ella pueda cambiar este contexto hacia su vida diaria, hacia su hijo, hacia las relaciones que tiene, porque lo primero que tendría que hacer es tener un diagnóstico, atenderse y después, pues, saber cómo puede llevar su vida, pero si no lo reconoce y no hace algo al respecto, y no ahora, a partir de que sucedió esto, sino desde tiempo atrás, va a ser muy difícil. No nos parecería raro, inclusive, que aparezca tal vez otro video o una señalización sobre lo que pasa con ella y las cosas que ha dejado de incumplir, como por ejemplo como lo que también se dio a conocer de la cantidad de dinero que debe en el departamento donde vive sobre el mantenimiento. Pero bueno, eso es una especulación, pero a partir de ahí se pueden empezar a dar muchas otras notas, muchas historias si no se atiende. Y claro, o sea, yo lo único que espero de verdad con todo esto es que realmente ella se atienda, porque sí busco ayuda en algún momento. De hecho, lo hicimos juntos hace 15 años por tratar de seguir la relación. Es cuando se fue diagnosticada con la depresión postparto. Y sí, por algún momento le funcionó un poco, ella se veía bien, ya no estaba triste, ya no estaba deprimida. Pero la verdad es que yo creo que el problema de los antidepresivos, por lo que yo puedo ver, es que de repente ella a veces tenía problemas de sobrepeso, subía un poco de peso, pero era por ansiedad, porque a ella siempre le ha gustado comer mucho, ¿no? Y entonces se dio cuenta que había ciertos medicamentos que le ayudaban a bajar de peso y ciertas cosas que le ayudaban a dormir, ¿cierto? Entonces ella empezó a hacer sus propias combinaciones también, y eso fue como... Pero yo sé que nada más fue al principio, ya desde los años siguientes yo ya no vi que hiciera eso, ¿no? Entonces yo por eso prefería que el niño estuviera conmigo cuando estaba chico, porque dije, bueno, es que ya tiene que entender, ¿no? Que no está bien lo que está haciendo un poco, ¿no? Entonces, y sabes lo que la tiene también así. O sea, y suena como que la estoy justificando, pero realmente pues a mí me da mucho, pues me preocupa mucho, ¿no? La salud pues, de los dos finalmente, ¿no? Porque ella fue una persona a la que yo quise mucho, la verdad. Pues a mí me dolió mucho la ruptura, no haber cumplido mi sueño de haberme quedado con ella. Yo sí me quería casar, de hecho, ¿no? O sea, yo sí estaba dispuesto el resto de mi vida, a pasar el resto de mi vida con ella, ¿no?
pero sin embargo no se dio y pues por algo pasan las cosas, ¿no? Yo estoy separado de ella, y lo quiero aclarar también porque sí teníamos muchos problemas con respecto a la educación del niño, pero sobre todo porque yo también dije, yo estaba muy involucrado a pesar de que yo ya con ella sentimentalmente, sexualmente y eso ya no había nada hace muchísimo tiempo, como que a mí me costó mucho trabajo sus situaciones. La verdad es que a mí me siempre como que me superaba el verla tan indefensa a veces, me dolía y hasta cierto punto me sentía como culpable y quizás eso me hizo involucrar de una manera que no. Aarón, para concluir, al final del día, bueno, Jimena y todos somos adultos responsables de nuestras acciones. ¿Qué va a pasar con Patricio? Él es todavía un menor de edad, tiene 16 años. ¿Vas a permitir que siga viviendo con su madre o qué? ¿Cómo va a funcionar el tema? Bueno, si ella se está tratando y si todo sale bien, obviamente, sí. O sea, yo voy a procurar estar más cerca, pero yo sí quisiera aprovechar esto, obviamente, para que mi hijo le quede aún más claro que esas actitudes no son las correctas, que tiene que cambiar muchos hábitos malos que tiene, ¿no? Y cambiarlos y darse cuenta. De verdad es que yo toda la vida le inculqué eso, ¿no? Yo siempre le dije, hijo, yo siempre te voy a apoyar en lo que tú quieras hacer. Lo único que nunca voy a permitir es que seas una mala persona. Siempre se lo dije y quizá algún día él salga y lo diga. Y yo sé que lo tiene muy claro, ¿no? Y siempre hablo mucho con él y todo. Entonces ahorita quizá también fue la confusión del momento que obviamente causa una muy mala impresión todo esto. Pero también es un buen niño, o sea, finalmente también es digo, yo qué puedo decir como papá, ¿no? Pues yo lo amo. Y pues sí me preocupa esa actitud y todo lo que están diciendo, que lo comparan hasta con el Fofo Márquez y todo eso. Digo, pues ya lo único que falta es todo el dinero, ¿no? Pero el dinero que quizá tenía él, ¿no? Y sí, no, yo no voy a permitir que esto, o sea, por lo menos hasta que yo viva, no voy a permitir que él sea una mala persona. Bien, Aarón, bueno, pues finalmente si es que tu hijo Patricio y Jimena llegan a ver esta entrevista, este momento, ¿les quieres dejar algún mensaje? ¿Quieres decirles algo para cerrar este tema? Pues podría decir lo que le digo a mi hijo todos los días, que lo amo, siempre le digo te amo y te quiero ver bien. Y pues a ella que pues, también que se cuide, que se dé cuenta de todo este desastre, lo que está afectando a los demás, ¿no? Que necesita buscar ayuda y hacerse responsable para que todo esto salga adelante y que se atenga un poco a las consecuencias y que sea lo suficientemente madura para enfrentar sus hechos, las cosas que hizo, ¿no? Así es. Bueno, pues gracias por esta comunicación, Aarón. Pues mucha suerte con, sobre todo, el problema y el tema más importante que es tu hijo Patricio, para que pueda tener un buen camino y resulte ser una persona de bien y no, pues algo que pueda desencadenar parecido a lo que vimos de su madre hace algunos días. Muchas gracias por la comunicación y buenos días. Gracias. Gracias, que estén bien. Bueno, pues sí, un tema complicado porque habla también de una de las afectaciones que suceden en nuestro país, en muchos lugares en el mundo, que son los temas emocionales, los temas de depresión que pueden desencadenar pues otras actitudes que ponen además en riesgo tu vida, tu salud mental, tu estabilidad emocional y también la de tus seres queridos. Entonces, este es un capítulo que también pone, me parece que en el punto rojo, lo que puede suceder con muchas personas en nuestro país si no se atiende, ¿no? Y la responsabilidad adulta, ¿no? De atenderse. Vamos a ver estos cortes de la entrevista que le hizo Adela